Capítulo 50. Una hora y media después de haber hablado con Christian, Curtis no estaba más cerca de descubrir qué le había pasado a Barry Koenig. Apoyado en la baranda, mientras miraba a unos hombres que descargaban cajas de verduras, seguía dándole vueltas en la cabeza la misma pregunta: ¿por qué? ¿Qué sabía Barry que lo convertía en un objetivo? Mientras se dirigía a pie a un edificio de apartamentos al otro lado de la calle, desde donde Koenig fue visto por última vez, Curtis notó que lo seguían. Dobló bruscamente la esquina, pasó frente a un toldo rojo y subió por una calle contigua, plenamente consciente de su entorno mientras adoptaba el gesto de un paseante sin rumbo. En los siguientes 15 minutos subió y bajó por varias calles al azar, solo para comprobar que lo seguía el mismo hombre bajo y fornido con cara mustia y una bolsa de plástico. A Curtis le molestaba algo de su perseguidor, eran los pasos. En Delta contenían un nombre para eso: vigilancia ambiental. Era algo más que ver a alguien, sentirlo, olerlo, ser consciente de su presencia en todo momento. Si el hombre estaba siguiéndolo, resultaba muy fácil descubrirlo. ¿Qué haría? Aunque el tipo de cara mustia se pusiera a la altura de Curtis, las posibilidades de detener al Ranger más alto y más fuerte eran en el mejor de los casos escasas. El perseguidor tenía que saberlo, lo cual significaba que era un cebo. Y si el hombre bajo y fornido era un cebo, ¿dónde estaba el verdadero perseguidor? Al final de la manzana, Curtis dobló a la izquierda y tomó un pasaje peatonal mucho más estrecho. La civilización se detuvo de repente. La calle y el pasaje terminaban y al frente solo había un callejón oscuro. Curtis se metió por ahí, escuchando los pasos que se acercaban. En cuanto al hombre, la cara mustia llegó a su altura, Curtis lo hizo girar y lo inmovilizó contra la pared. Levante las manos, dijo el hombre bajito, respirando con dificultad. Está de broma, replicó Curtis incrédulo. Me temo que no, dijo una voz desde el extremo oscuro del callejón. Curtis giró bruscamente la cabeza a la derecha al tiempo que apartaba al hombre y cogía su arma. Baje el arma. Si se mueve es hombre muerto. Aquella voz acostumbrada a gritar órdenes claras y escuetas oyó unos pasos lentos y pausados. He dicho que baje el arma. Estaba en estado de shock. Octopus, no puede ser. Alguien lo empujó hacia la pared. Vuélvase. Vuélvase. Vuélvase la cara contra la pared y las piernas abiertas. Muévase ya. El hombre de cara mustia se arregló la corbata. En la jerga de inteligencia me llaman señuelo. Sonrió. La ha pifado, señor. Koenig estaba lánguidamente sentado en una silla. Por la ventana medio abierta alcanzaba a ver pasos, una granja. En su nariz persistía el olor acre. Tenía las manos y los pies atados con correas de cuero. Tras recobrar el conocimiento fue plenamente consciente de la imagen de un sedán y una mano que lo arrastraba hacia adentro. La imagen permaneció en su interior como una ola luminosa y glacial, lista para tragárselo una y otra vez. Se abrió la puerta y alguien entró sin prisas. Koenig entornó los ojos. Quedó enfocada la forma del hombre. Era alto, corpulento, iba vestido con elegancia y lucía un saludable bronceado y unas botas de piel de caimán. Me perdonará por utilizar un método tan indecoroso para evitar que se marche. El hombre comprobó las cintas y luego sacó de su maletín un botiquín metálico que colocó en una mesa contigua. ¿Va a pincharme? Naturalmente, señor. No hace falta, se lo aseguro. Prometo contarlo todo. Solo tiene que preguntar, dijo Connie con calma. Gracias por su amable ofrecimiento, señor. No obstante, en nuestra profesión, una palabra equivocada o fuera de lugar puede ser fatal. El tipo sonrió. Le suplico un poco de comprensión. Al fin y al cabo estoy haciendo esto por su bien. Está planeando mandarme al otro barrio. Koenig se encogió. Peor aún, está poniendo mi honor en entredicho. Lo tomo como una afrenta. El hombre se dio la vuelta, su rostro siguió inexpresivo durante unos instantes, pero sus ojos abarrinos, elocuentes, examinaron el semblante de Koenig en busca de pistas. No me olvides en el otro mundo, añadió el analista de la CIA. En efecto, el olvido es una actuación de una noche. Reflexionó sobre ello un poco más. Muy bien, ¿por qué no?
Después de todo, los dos somos personas civilizadas. Exacto. El hombre acercó una silla y se colocó frente al analista. Empecemos por las preguntas fáciles. Genial. ¿Cómo se llama? Me llamo Brandon Barry Koenig, aunque normalmente quito el Brandon, pues era el nombre del padre de mi padrastro. No quiero aburrirle con la historia de mi familia, ya que estoy seguro de que tiene cosas más importantes que hacer y gente a quien matar. Muy bien, gracias. ¿A qué se dedica, señor Koenig? Soy analista de la CIA en la subestación de Nueva York. Es verdad. El asesino batió palmas. Le pido perdón por haber dudado de su sinceridad. No es preciso, señor. Imagino que en su profesión se encuentra con individuos de lo más desagradables. Torció el gesto. Así es, sin duda, no pueden imaginárselo. Chasqueó la lengua con cierto disgusto. Una última pregunta fácil, señor Koenig. ¿De dónde es? Soy de un lugar llamado Estados Unidos de América, aunque nací en una base norteamericana de Tuchil. Si está usted en Norteamérica, desplace un dedo de la mano derecha hasta el otro lado del océano Atlántico, lo primero que alcanza el dedo, suponiendo que no resulte devorado por un pez a medio camino. Es un trozo de tierra llamado Europa. De ahí viene el queso y el buen vino, el criquet, los dardos, la costumbre de beber cerveza, las familias reales y un amplio surtido de asesinos profesionales. No debería perdérselo, pero si va directamente al sur desde Europa hacia el ombligo, al final advertirá una gran masa de tierra que algunos llaman África, porque aquí tuvo su origen el peinado afro, en la tierra afro. Basta. El asesino alzó la mano con un gesto que no resultaba desconocido. Luego esbozó una leve sonrisa. Sacudió la cabeza y se volvió. Es usted un hombre gracioso, señor analista. Lo sé, y usted, señor Dharma. Es un idiota si cree que voy a contarle algo, replicó Cooney con descaro. Lo que más mueve a compasión en el mundo, señor Koenig, es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todo su contenido, dijo el asesino cruzando la estancia hacia el botiquín metálico. Quizá tenga que ver con Internet. La digitalización de datos ha incrementado nuestra memoria RAM. Esto no significa forzosamente que establezcamos correlaciones de manera correcta. Aunque todo esté conectado, vemos puntos más que nada. Solo que lo que hacemos con ellos, señor Cooney, como somos capaces de conectarlos, está convirtiéndose en el problema de nuestra época. Y en el metanivel del mito sabemos que es posible efectuar algunas de las conexiones más significativas. Cayó un momento. Nuestro exquisito objetivo, señor, está al doblar la esquina. Las esquinas nunca se doblan, rió Koenig. El francés no. Koenig hizo una pausa. ¿Y qué hace usted? Hago muchas cosas, pero una de ellas antes de salir a hacer esas cosas que hago es fabricarme una leyenda, una tapadera, una mentira si lo prefiere, que se sostiene el tiempo suficiente para que yo pueda hacer mi trabajo. Este es el plan en todo caso. Así que es usted espía. Decía que los espías se fabrican leyendas. Es solo una manera educada de decir que mienten. De forma habitual, regular, reflexiva y para vivir, matizó el francés con regocijo. ¿Es un arte? Preguntó Koenig. Es un mito, respondió el hombre. Esto es lo que pasa con los mitos, señor Dharma. Incluso el creado por un escritorzuelo de novelas baratas como usted. No necesita siquiera saber que existe para llegar a formar parte de él. Es usted un agente de inteligencia, señor Dharma. Y usted un fanático religioso, señor Koenig. Los agentes de inteligencia y los fanáticos religiosos tienen mucho en común, señor Dharma. Uno y otros afirman ser capaces de influir en los hechos gracias a sus capacidades y poderes especiales, señor Koenig. Por no hablar de la manipulación de la realidad, y cuando persiguen sus objetivos unos y otros son despiadados y a menudo inmorales, valiéndose del sexo ilícito, el consumo de drogas ilegales e incluso el asesinato para alcanzar sus enigmáticos fines. Aparte del consumo de drogas, incluso las variedades más suaves, lo dirá por usted,
Y cuando uno puede manipular tan fácilmente la percepción de la realidad, a la larga llega a darse cuenta de que la verdad es que en sí misma una cosa maleable. Por tanto, señor Kunig, es perfectamente lógico que el fanático y el espía se sientan mutuamente atraídos e intenten aprender uno del otro. El arte de la asimetría. Jean-Pierre se volvió hacia Kunig. Me temo que debemos empezar. Abrió la caja metálica, levantó la tapa y sacó 2 viales incoloros y un estuche con 2 jeringuillas. No creo que funcione, aún estoy groggy por los efectos secundarios del éter etílico puro. Es lo que utilizó para anestesiarme, ¿no? Gracias por preocuparse, es de lo más atento, señor Cooney. Por suerte para usted, esto no es incompatible con las otras sustancias químicas. Con la rapidez de un practicante avesado, el francés rompió la minúscula ampolla de vidrio, introdujo en ella la jeringuilla, la sacó y la hundió en el muslo del analista. Kunig tiró violentamente las correas de cuero, balanceándose de un lado a otro, con la esperanza de que una caída rompería la silla, aflojaría los lazos y le ayudaría a salir del lío en que estaba metido. Cuanto más se mueva, más rápido hará efecto, dijo con calma el francés, que acto seguido miró el reloj. En cualquier momento a partir de ahora, examinó las dilatadas pupilas del prisionero y el pulso cardíaco. Ahora. El francés se colocó frente al analista. Va usted a volver atrás, pero no mucho, solo unas semanas. Se vio con un hombre curioso, un hombre que hacía preguntas, que necesitaba saber cosas secretas, secretos, un hombre secretos. No, exclamó Kunig con la mirada nublada, secretos de Estado, un hombre malo, peligroso para su país, proteger el país contra los hombres malos con secretos. ¿Cuál es su nombre? El nombre del hombre malo con secretos. Kunig se desplomó de la silla, el francés lo agarró del pelo y lo levantó con violencia. Proteger el país es una emergencia, prosiguió Jean-Pierre. Todo el mundo lo sabe. Hombre malo, secretos, emergencia. Nombre, hombre, hombre malo, emergencia. El susurro era de tanteo, la mirada vacía y cadavérica. Tenemos que saber el nombre del hombre malo, con secretos, continuó el francés. Hay que detenerlo, hombre malo. Arm Armatesh, el nombre del hombre malo es Armayesh, nombre del hombre malo, emergencia, secretos, proteger el país del hombre malo, Armaish. No, los ojos de Kundi se abrieron como platos, no, chilló retorciéndose desesperado en la silla. Nombre, hombre malo, Armesh, Armitesh, nombre del hombre malo es Armitesh. Hermitage, nombre de hombre malo. Hermitage, el Museo Hermitage es el nombre clave del hombre malo. No, Kunig daba sacudidas con la cabeza, echando espuma por la boca. No, Armitage, nombre del hombre malo es Armitage, Steve Armitage. Pues claro que sí, pero ahora necesito otro nombre, un hombre entrometido, un hombre más joven, un hombre que hacía preguntas, que necesita saber cosas secretas, secretos, un hombre más joven, secretos, secretos, secretos. El francés entornó los ojos. Ah, Kunig tiraba de las correas con los ojos totalmente abiertos, mortificado por el dolor. Nombre del hombre joven con secretos, proteger el país. No, no, nombre del hombre malo con secretos, gritó ahora. El asesino francés pasa a utilizar un alfabeto militar alternativo de la época actual. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Alfa, corresponde a y A Armitage. Ah, Kunig sacaba espuma por la boca. El francés se colocó detrás de él, lo cogió por el cuello y empezó a apretar despacio. El sadismo vengativo se canalizó hasta su cara, que se retorció en un ceño sombrío. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Alfa corresponde a y A, Armitage, hombre malo, hombre más joven, secretos, emergencia, proteger el país contra un hombre malo más joven. Alfa corresponde a y A Armitage. Kunig parpadeaba, los ojos parecían a punto de salirse de las órbitas.
hombre más joven, secretos, emergencia, proteger el país contra un hombre malo, más joven, pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cuál es su nombre? El nombre del hombre más joven, emergencia, 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 proteger su país, secretos, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, Noviembre, Oscar, Papa. No, fue un grito desgarrador. Debajo de la silla se formó un charco amarillo, pero el asesino francés adiestrado en el Instituto Tavistock no iba a aflojar. Hombre más joven, secretos, emergencia, proteger el país contra un hombre malo más joven, hombre más joven, hombre más joven, hombre más joven, hombre más joven, musitó Kunig, su cabeza recorría un laberinto terrorífico. Ahora mátelo, mate al hombre, hombre malo, hombre más joven, mátelo, mátelo. Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniforme, Víctor, Whisky, Xeno, Yankee, Zulu, Alfa corresponde a y A Armitage. Mate Armitage, mátelo. Alfa corresponde a y A Armitage. Mate Armitage, mátelo ahora. Mate al hombre joven o mate Armitage. El francés se inclinó hacia adelante, frente contra frente, pupila contra pupila. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco. Alfa corresponde a y A Armitage. Bravo corresponde a B y B a Casaralo, Charlie corresponde a C y C a Casalaro. Dani Casalaro, hombre más joven, malo, emergencia, secretos, códigos, mátelo, replicó Cuni con una voz apenas audible. Códigos. Comenzó el francés que de pie detrás de Cuni acercó la silla con violencia, los labios ahora pegados a la oreja del analista. La voz baja, firme y metálica. Códigos, códigos, códigos. Sin los códigos no podemos hacer nada. Tenemos que saber ahora. Ahora, tenemos que saber los códigos ahora. ¿Quién tiene los códigos? ¿Quién los tiene ahora? El ensordecedor grito de desafío llenó la pequeña habitación. No, no, no se lo diré. Con su enorme fuerza el francés empujó la silla hacia la pared. Kunig dio un alarido y se desplomó al suelo. El asesino lo agarró por el cabello y estrelló su cara contra el piso repitiendo: códigos, códigos, códigos. Sin los códigos no podemos hacer nada. Tenemos que saber ahora, 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 ahora tenemos que saber los códigos ahora. ¿Quién tiene los códigos? ¿Quién tiene los códigos ahora? Necesito los códigos. Los códigos, códigos ahora, códigos. El francés miró la hora. Kunig estaba viéndose abajo, pero la dosis aún surtiría efecto otros 3 minutos. Comprobó el pulso del analista y acto seguido se acercó a la mesa y sacó otros 2 viales y 2 jeringuillas. Voy a lanzarle el espacio, señor Kunig, y me dirá lo que yo necesito saber. Le hundió la primera aguja hipodérmica en el brazo y luego la otra. ¡Ah! El grito fue prolongado, la reacción casi instantánea. El organismo en guerra consigo mismo. Droga sobre droga, droga acelerando droga. Kunig estaba listo para empezar. Bien, el hombre tiene los códigos, el hombre malo tiene los códigos. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco. Alfa corresponde a y a Armitage. Charlie corresponde a C y a C a Casalaro. El hombre más joven tiene los códigos, démelos o morirá. ¿Cuál es el código? El código que le dio el hombre malo su país, proteger su país. Los códigos pueden proteger su país. ¿Cuál es el código para proteger su país? Deme los códigos, démelos a mí ahora. Por favor, códigos en el espacio es nuestro sentido de la visión y el tacto. Vea los códigos, toque los códigos. Códigos, proteger el país. Los códigos protegen país. Paspa, Kunig sufrió un espasmo. Empezaba a perder el conocimiento. El francés corrió a tomarle el pulso. Era un martillo neumático. Le quedaba menos de un minuto. Vea códigos, toque códigos, espacio, códigos en el espacio, este espacio, mi espacio, deme los códigos para proteger el espacio, su espacio contra el hombre malo. Es una serie de números.
pseudo-aleatorios de fuerza criptográfica, una combinación de 30 cifras. Necesito duplicar el código para proteger su país. No se puede, no volverá a producirse jamás ninguna serie similar. Necesito el código, deme los códigos. ¿Tiene los códigos Casalaro? Sí, Casalaro códigos. Casalaro está muerto. ¿Quién más tiene los códigos? Muerto, Casalaro muerto, muerto. 30 segundos. Cuando tiene los códigos para proteger su país, ¿cómo se pone en contacto con el hombre que tiene los códigos? Ella lo sabe. 15 segundos. ¿Lo sabe? Códigos. ¿Quién más sabe los códigos? 10 segundos. ¿Quién más sabe los códigos? Su hermana. Contacto con hermana. Hermana conoce los códigos. La hermana de Casalaro. Hermana cuaderno. Koenig dio una última sacudida y se desplomó inconsciente. Capítulo 51. Los 4 hombres llegaron a la hilera de ascensores mientras el quinto pulsaba el botón y esperaba con una llave en la mano. La puerta de la izquierda se abrió con una suave vibración. Entraron. El hombre introdujo la llave en el orificio situado encima del panel azul con las letras SS. La giró, apretó el botón inferior y aguardó a que el mecanismo realizara su función. La puerta se cerró con un zumbido y el ascensor bajó directamente al nivel subterráneo. Se abrió la puerta y salieron con 4 marines. Los 4 marines. ¡Muévase! Uno gritó la orden a un hombre alto de pie entre ellos, al tiempo que lo empujaba hacia adelante. Siguieron todos por el largo pasillo hasta una gran puerta de acero con un letrero metálico en el centro. Sala de situación de la Casa Blanca. Vuélvase. Curtis obedeció llevándose las manos a la espalda. Delante, ordenó el marín, que era casi tan alto como Curtis y muy musculoso. Las manos delante de donde yo pueda verlas. Curtis se cogió las manos y las alzó hasta el pecho. El hombre lo empujó contra la pared y lo agarró con puño de hierro. Ahora escúcheme, señor, no sé quién es ni qué ha hecho, y francamente me importa una mierda, pero escuche bien. Soy Ranger del Ejército, 10º Grupo de las Fuerzas Especiales, interrumpió Curtis clavando su mirada en el marín. El hombre dio un paso atrás, pero enseguida recobró la postura, como si es el Papa. El hombre que va a ver ahora está bajo mi corresponsabilidad, y en mi presencia no va a pasarle nada. ¿Entendido? Lo esposaron. Haga lo que le digo y le prometo que no me cabrearé. Y créame, dijo hundiendo un grueso dedo índice en el plexo solar de Curtis, no le gustaría verme cabreado. Sargento, se abrió la puerta y apareció el presidente de Estados Unidos. Espere fuera, por favor, si lo necesito, lo llamaré. Sin duda, señor, ahora mismo, señor, miró a Curtis. Un paso falso y estoy aquí dentro antes de que pueda parpadear. El presidente esperó a que el sargento de marines saliera y cerró él mismo la puerta a su espalda. Bienvenido a la sala de situación de la Casa Blanca, señor Fitzgerald. Se preguntará por qué está aquí. Sin duda, señor. ¿Es usted Curtis Fitzgerald, Ranger del Ejército 10º Grupo de las Fuerzas Especiales? Sí, señor. El presidente asintió con la cabeza. Entonces es usted el hombre al que yo quería ver. Hay formas más fáciles de hacerme venir a la Casa Blanca, señor presidente. Así podía habérmelo pedido sin más, y habría venido seguramente. Sin averiguar antes el motivo, Curtis examinó el rostro cansado y arrugado del presidente. Seguramente no, lo que me figuraba. Tras una larga pausa, el presidente dijo: ¿Cuál era su relación con Alan Sanford? Curtis se puso rígido. Señor, intentó mover el brazo, pero llevaba las esposas muy apretadas. El movimiento no le pasó inadvertido al presidente, que aguardó. Un periodista de investigación ya falleció. Descubrió una tremenda conspiración que conducía hasta algunas de las personas más poderosas del mundo. La denominó Octopus. Curtis cayó por un instante. Señor, hemos descubierto que el elemento clave de la conspiración es la combinación PROMIS, inteligencia artificial. O sea que usted sabe acerca de PROMIS. Sí, señor. Esta es una de las razones por las que quería verlo, señor Fitzgerald. El presidente hizo una pausa. ¿Qué le contó a Alan Sanford? Que PROMIS cruzó un umbral en la evolución de la programación informática, un salto cuántico en áreas como la teoría de las investigaciones sociales de bloques o la tecnología de la geomática
que según Sanford eliminarían al azar a toda actividad humana. Todo sería visible en función de patrones previsibles, el gran cuadro primordial, dijo el presidente. Sí, lo sabemos. Le explicó también cómo Promis pronosticaría e influiría en el movimiento de los mercados financieros mundiales mediante el control de bancos nacionales, ejércitos y agencias de inteligencia. Sí, señor. ¿Le dijo algo más? Por favor, señor Figueral, piénselo bien antes de responder. Curtis se quedó un rato callado, observando el rostro del presidente. Señor, dijo al fin, yo no soy la única persona que tiene acceso a esta información. Si usted, el presidente levantó la mano derecha, señor Figueral, puede llamarlo Curtis. Sí, señor. Curtis, el gobierno no tiene intención de hacerle ningún daño a usted ni a sus amigos, de lo contrario no estaría ahora mismo hablando con usted. Cogió el teléfono. Sargento, entre por favor. Se abrió la puerta y el sargento de marines entró y se cuadró. Señor, quítele las esposas, por favor. El presidente esperó. Curtis, tengo la impresión de que usted y el gobierno de Estados Unidos persiguen a la misma gente. Creemos que obra en su poder cierta información, en realidad cuentas bancarias que pueden evitar la implosión del mundo. Si esta información y la idea debería asustar a cualquiera, Estados Unidos y el mundo están condenados a la extinción. Curtis se inclinó hacia adelante. ¿Debo entender esto en sentido literal, señor? Dadas las circunstancias, sabiendo lo que usted sabe y lo que ha pasado, seguramente yo no lo haría. El único modo de convencerlo es dándole la palabra al presidente de los Estados Unidos de América. Se acercó a la consola que había en el extremo opuesto de la sala y se sentó. Quiero que vea esto. Después usted decide si la palabra del presidente vale algo. Pulsó un botón, se apagaron las luces y aparecieron al instante imágenes sorprendentes en media docena de pantallas de plasma de gran tamaño colocadas una al lado de la otra en la pared de enfrente. Esa fue grabada la semana pasada. Por razones de seguridad, todas las reuniones internas se registrarán automáticamente. En honor de Curtis, el presidente volvió a ver una escena familiar. Las adoquinadas calles de Budapest, una zona de guerra, manifestaciones provistos de bloques de hielo grabados destrozaban el Ministerio de Finanzas húngaro. En 6 pantallas a la vez se proyectaban imágenes de cientos de personas enfurecidas intentando abrirse paso a la fuerza hasta la Asamblea Legislativa. Quizá lo ha visto en el noticiario vespertino. Curtis hizo una pausa incómoda. Lo que no ha salido es lo que sigue. En la oscuridad Curtis oía la voz de un hombre que ahora parecía estar a su lado. Esto es real, damas y caballeros. De momento el colapso económico está afectando con más dureza a otros países industrializados, con más dureza que a Norteamérica. En todo el mundo, las bolsas emergentes están implosionando a un ritmo más rápido que el nuestro. Europa ha accionado el turbo debido a la falta de gas natural ruso de las últimas 3 semanas. Al hundimiento económico se ha sumado el sufrimiento humano a causa del frío, con temperaturas en torno a los 0 grados. Se han producido disturbios desde Letonia en el norte hasta Sofía en el sur, en todo el mundo desde China e India hasta Europa. Los países industrializados se están preparando para el malestar social. No es una novela, no es la rebelión de Atlas, tiene que ver con el momento actual. Nos afecta a todos. El presidente pulsó un botón de la consola y movió la secuencia hacia adelante. Ciudadanos enfurecidos por las estrecheces y la severa reducción de los salarios, luchando por su supervivencia. Ahora el descontento social pasa de estar en suspenso a arder a primera línea. Líderes políticos y grupos de la oposición de lugares tan lejanos como Corea del Sur y Turquía, Hungría, Alemania, Austria, Francia, México y Canadá están pidiendo la disolución de los parlamentos nacionales. Curtis estaba anonadado. El presidente volvió a mover la secuencia unos fotogramas más adelante. En la pantalla una mujer cruzó la sala. Caballero, la Unión Monetaria Europea ha dejado a la mitad de Europa atrapada en la depresión. Los últimos informes son catastróficos para los intereses estadounidenses y para la economía mundial en general. Se llama Kirsten Romer y es la presidenta del Consejo de Asesores Económicos, susurró el presidente.
un gran anillo de países de la Unión Europea que se extiende de Europa Oriental al Mare Nostrum, y las tierras celtas está en una depresión como la de la década de 1930, o la estará pronto. Cada uno es víctima de políticas económicas poco sensatas que le fueron endilgadas por élites esclavas del proyecto monetario europeo en la UME o a punto de incorporarse a la misma. Los países bálticos y el sur de los Balcanes han sufrido los peores disturbios desde la caída del comunismo. El presidente manipulaba la consola en silencio, haciendo avanzar la grabación cuando era preciso. Desde el sur del Báltico, pasando por Grecia y Turquía, y luego abriéndose en abanico por Oriente Próximo, hay una nueva frontera de inminente agitación. Curtis miró al presidente. Conozco esta voz, es la del secretario de Estado. ¿Cuándo fue eso? Preguntó. La semana pasada. Lea el monitor de derecha a izquierda. Esto es sumamente preocupante, señor presidente. Supongo que es inevitable preguntar cuándo nos afectará a nosotros. ¿Es Paul Walker? Preguntó Curtis. ¿Es Paul Walker? Preguntó. Es el mismo. Déjeme avanzar unos minutos. Quiero que oiga lo que decía Sorenson. Señor presidente, aquí habrá malestar, que se producirá de una manera convulsa en el plazo de 6 meses como máximo. El presidente pulsó el botón de pausa y se volvió hacia Curtis. No tenga en cuenta de lo de los 6 meses, es una vieja historia. Volvió a pulsar play en la consola. Los dos estados con más probabilidades de padecer descontento social son Michigan y Ohio, que han sido duramente golpeados por la destrucción de empleo. Pero hay más, la agitación social de Ohio podría contagiarse fácilmente a estados limítrofes y cruzar otra falla que corre de este a oeste, separando el norte y el sur, la línea Mason-Dixon. Podrían desencadenarse otros terremotos. Al este de Ohio están Pensilvania y Nueva Jersey. El presidente bajó los ojos y dijo con tono sombrío: ahora mire esto. ¿Cuánto dinero necesita el gobierno de Estados Unidos para mantener la economía a flote y una fe moderada en el dólar? Un mínimo de 2.800 millones de dólares diarios en inversión extranjera directa, en buena parte mediante la compra de pagarés del Tesoro para atender a la economía y abonar intereses, aunque una cifra más realista se acercaría a los 4.000 millones. Este es Larry Summers, director del Consejo Económico Nacional. Curtis, atónito, vio cómo el presidente de Estados Unidos permanecía callado durante lo que pareció una eternidad. En estas circunstancias es posible que algún gobierno extranjero, quiero decir, no hay la menor posibilidad, señor presidente, lo interrumpió alguien. Entiendo, dijo, y al cabo de un momento añadió: ¿qué opciones tenemos? Hace un mes disponíamos de 2 opciones: el programa de rescate de activos con problemas y el fondo de estabilización. ¿Hace un mes significa eso que estas opciones ya no están sobre la mesa? Curtis observaba estupefacto como Summers tragaba saliva. Sí, señor, el programa de rescate ha sacado de apuros a las empresas. El fondo de estabilización garantiza la inversión directa en la economía por parte del gobierno de Estados Unidos. En caso de que fallen las otras alternativas para asegurar los fondos necesarios, garantiza que el gobierno no incumplirá sus obligaciones con sus ciudadanos. Eso era hace un mes, ¿no? Y ahora en la pantalla todos miraban a Summers. Ahora, señor, el dinero ha desaparecido. ¿Qué insinúa? Preguntó el presidente con tono tétrico. Curtis notó punzadas en las sienes. ¿Qué ha desaparecido? ¿Por qué no he sido informado? ¿Por qué nos hemos enterado hace poco? ¿Cuándo? Ayer, señor presidente. Por eso insistí en celebrar esta reunión de urgencia. Santo cielo, exclamó Curtis. ¿Es esto cierto? Luego vio que Summers cogía algo de debajo de la mesa. Permítame que hable claro, es la peor crisis de la historia de nuestro país. Con permiso, el señor presidente, he pedido que nos acompañen 3 de nuestros jefes militares de alto rango. Se abrió la puerta y entraron 3 hombres de uniforme. Curtis los reconoció al instante: el vicealmirante Alexander Hewitt,
William Staggs y el general Joseph T. Jones II. El presidente se saltó las presentaciones e hizo avanzar las imágenes hasta el siguiente momento importante. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De billones de dólares. Larry, esto es inadmisible. ¿Has perdido el juicio? ¿Qué demonios estás dirigiendo? Una organización muy eficiente que ha conseguido evitar una debacle de la economía en la primera semana de la llegada al poder de esta administración, hace menos de 2 meses. Entonces, ¿cómo diablos ha pasado esto? No lo sabemos, no tengo una explicación lógica de cómo han desaparecido billones de dólares. ¿Cómo se lleva a alguien billones de dólares sin que el gobierno esté sobre aviso? Alexander Hewitt, dijo Curtis, sin apartar la mirada de la pantalla. Son números en una pantalla, no es efectivo real. Alguien entró en un sistema inexpugnable y robó todo el dinero sin dejar rastro. Es más, ese alguien con unos conocimientos técnicos obviamente extraordinarios había cerrado el sistema de tal modo que no pudimos abrirlo hasta anoche. Entonces, ¿por qué nos informó de ello ayer?, preguntó Hewitt. Si la prensa llega a saber algo, nos estalla la guerra civil en las manos. ¿Es eso lo que quiere? ¿Es eso lo que quiere la FEMA? De hecho, ustedes llevan más de 3 décadas preparándose para esta eventualidad. Ya basta. El presidente se volvió con mirada penetrante. Nunca había visto a su comandante en jefe gritar a sus subordinados, ¿verdad? No, señor. Lo que Curtis había visto y oído era paralizador. La estructura económica mundial tambaleándose al borde del desastre. Quería correr hacia la pantalla y golpear con las manos aquellas imágenes terribles. Perdió por un momento la noción del tiempo. Después, poco a poco, consciente, la fastidiosa mirada del presidente fue recuperándose del estado de shock. La reserva amalgamada de fondos que ahora se mantiene en cuentas aletargadas y huérfanas asciende a billones de dólares. El dinero ha desaparecido. ¿Qué dinero? CTP. ¿De qué cantidad estamos hablando? Todo, creo. Al parecer estaba verificando la funcionalidad del sistema cuando se encontró con unas cuentas que contenían unas cantidades enormes. Deben ustedes averiguar dónde está ese dinero. Encuéntrelo, si no. De pronto apareció la brecha. Con la mirada fija en el presidente, Curtis dijo: Paulo Scaroni, Sandborg me dijo que esta era su operación, que la penetración y el robo del dinero era el banco de pruebas, las arenas blancas de la bomba atómica económica llamada Promis. Sí, somos conscientes de eso. ¿Para quién trabaja él? No lo sabemos, como tampoco sabemos el paradero de los fondos. Curtis miró al presidente. ¿Por qué no imprimen más billetes y ya está? El presidente sacudió la cabeza. No es posible. Tardaríamos 20 años en emitir 200 billones de dólares. Disponemos como mucho de un día. Un día, 200 billones de dólares. ¿Estoy alucinando, señor? No, ha oído bien. Son 200 billones de dólares. El mundo está al borde del colapso. El sistema financiero mundial es insolvente. ¡Qué locura!, explotó el Ranger. Presidente, usted el gobierno de Estados Unidos, no el de una república bananera. Además, con el CTP no hace falta disponer físicamente del efectivo. Son solo números en el ciberespacio. El programa comercial paralelo, ese pequeño y sucio secreto de la economía occidental, dijo el presidente. Olvídelo, funcionaba cuando el sistema financiero mundial tenía una base sólida. En la actualidad es papel mojado, como el papel higiénico, las servilletas, y no tiene más respaldo que las ilusiones de cada uno. Curtis comprendió al instante. En estas circunstancias es posible que algún gobierno extranjero, quiero decir, no hay la menor posibilidad, señor presidente. ¿Y el oro?, preguntó Curtis. Sé algo de lila dorada. El oro ya no es nuestro, se ha utilizado como garantía subsidiaria a los billones. Por el amor de Dios, señor presidente, es una emergencia internacional. Estará de acuerdo conmigo en que estas reglas no son aplicables. Venda el oro y utilice las ganancias para salvar al mundo.
Desgraciadamente, la mayoría de los depósitos de lila dorada están ocultos bajo el aeropuerto de Kloten, el almacén de lingotes más grande de Suiza. Ahora olvide que le he dicho esto. ¿Qué? Me estoy despidiendo. Digo que, tal como están las cosas, es inevitable el hundimiento total de nuestro sistema financiero, que nos hallamos en la modalidad de supervivencia, escondiéndonos con la esperanza de emerger más adelante, una vez que se haya asentado el polvo para tomar el control de lo poco que quede. ¿Qué está diciendo? Era como si el presidente de Estados Unidos lo hubiera bofeteado en directo y en horario de máxima audiencia. En este momento solo Dios puede salvarnos. Algo harto improbable, dada la contradictoria relación de la sociedad con el Creador. Curtis se levantó y agarró el respaldo de la silla. Hasta que encontremos el dinero, continuó el presidente, ese oro no es nuestro y no vamos a poner un anuncio en los periódicos. Porque estamos hablando de oro robado durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto, se da cuenta del apuro en el que estamos y la gente que hay detrás de Octopus, el consejo de directores, preguntó Curtis. Los perpetradores, entonces ustedes saben lo de Stilton, pues claro, y también lo de Reed Harriman, McCloy, Lovett y Taylor. Harriman, Curtis se quedó boquiabierto. El exsecretario del Tesoro David Harriman III, el único e inimitable, el de la supercaudalada familia del establishment del Este, el Harriman temeroso de Dios y asiduo de la iglesia. Ir a la iglesia no significa que seas cristiano, igual que ir a un tren de lavado no significa que tengas coche. Dios santo, vaya hijo de puta. En condiciones normales le habría recordado que en presencia del presidente de Estados Unidos debe moderar su lenguaje, pero difícilmente podemos considerar normal esta época, así que coincido con usted. Vaya hijo de puta. Los sociólogos denominan a esta situación desviación de la élite, algo que se produce cuando los miembros de una élite empiezan a creer que las reglas ya no les son aplicables. Curtis sintió que volvía la frustración y la ira. ¿Por qué no ordena su detención, señor, y desinfectar toda la operación? Curtis alzó la vista. Roma, Roma, repitió el presidente. No una operación, sino dos, como decía. Tenemos motivos para creer que usted y el gobierno de Estados Unidos persiguen a la misma gente. ¿Por qué ese testigo japonés es Shimada? Tan importante era una acreditación 4.0, un asunto de prevención máxima del presidente de Estados Unidos a través de Naciones Unidas. Shimada es un criminal de guerra. Era un criminal de guerra, un punto de referencia. Y lo sigue siendo. Los crímenes de guerra no prescriben, señor. Por una vez un presidente podría no jugar a ser Dios. Para mí, Curtis, Dios llega a ser una figura de cualquier orden que haya en el mundo. El destino es el destino. Usted dicta órdenes, esto es real. El denominado realismo representa normalidad donde solo hay hechos insólitos y la normalidad propiamente dicha es un sueño lejano disfrazado de situación. Mira a su alrededor, por el amor de Dios. Curtis no podía controlarse. Se inclinó sobre la mesa y gritó, usted tenía que saberlo. Mi compañero murió protegiendo a ese hombre. Fuimos utilizados. Quizá no me ha oído. Busque otra expresión. No me confunda, soltó Curtis al instante, sacudiendo la cabeza enérgicamente. ¿Por qué, señor? ¿Cuál es el coste de la muerte? Es decir, ¿cuánto cuesta en la moneda del alma humana? El presidente se colocó detrás de la mesa con expresión avergonzada y asintió con gravedad. Lamento lo de su compañero. Hizo una pausa. Curtis hacía gestos de impotencia, buscando con la mirada algo, cualquier cosa. Por Dios, Curtis, usted debe saberlo. No es niño ingenuo. A ver, usted conoce su mundo, el mundo de las eventualidades que nunca entran en juego, de trampas que no se ve, que no se accionan, de asesinatos y caos tejemanejes. Escoja, lo convirtió en su vida.
Lo sacrificó todo por ello. Está casado, tiene novia, hijos, familia. Yo no le escogí por usted, igual que no le pedí que me votara. No lo hice. Bien, dijo el presidente de Estados Unidos, ahora bajando la voz. Deje una vida razonablemente relajada por otra en la que me despierto en mitad de la noche bañando un sudor frío. Hace 2 meses que no duermo. Y el caso es que a veces su mundo y el mío se cruzan porque ambos tenemos un trabajo que hacer, cuidar del mundo normal y corriente de gente normal y corriente que trabaja de 9 a 5 y hace barbacoas y picnics y el domingo lleva a sus hijos a partidos de fútbol y a fiestas de cumpleaños. La seguridad del mundo normal depende de garantizar que los tipos malos no se salgan con la suya. En ocasiones esto significa hacer la vista gorda o cooperar con el enemigo de tu enemigo o incluso con el mejor amigo de tu enemigo. Son medidas extraordinarias, Curtis, que me hacen poner en duda mi cordura más a menudo de lo que se imagina. Curtis permaneció inmóvil, asimilando la información en silencio, observando al presidente mientras éste iba de un lado a otro con ritmo pausado pero urgente. Bueno, dijo el presidente con aspereza, lo que voy a decirle va más allá de cualquier autorización con la que esté familiarizado. Se trata de un programa de acceso especial de nivel Omega. Esta información no existe oficialmente. Debe darme su palabra de que jamás la revelará. Si se lo cuenta a alguien fuera de estas paredes, será desahuciado y posteriormente eliminado por orden directa del presidente de Estados Unidos. ¿Entendido, soldado? Sus gestos eran vehementes. Curtis notaba la violencia en sus ojos. Sí, señor, tiene la palabra de un ranger del ejército 10º grupo de las fuerzas especiales, un sensacional grupo de luchadores, todos héroes, del primero al último. Sí, señor, gracias, señor. Muy bien, ¿le suena algo llamado T linfocitos citotóxicos? No, señor presidente, no me pida que le explique los términos médicos en latín. No los conozco. De hecho, la terminología suele enturbiar la imagen. Solo sé que habría sido el sueño húmedo de Hitler. Es algo selectivo hasta un punto que asusta. Con el material genético adecuado es posible acabar con segmentos enteros de humanidad. Resulta imparable. Resulta imparable. Dios mío, ¿y eso qué tiene que ver con Shimada? Durante la guerra fue investigador en una unidad secreta, la 731, del ejército imperial japonés en el tristemente famoso campo de exterminio de Ping Fan. En los anales de la historia nada se le puede comparar, no sobrevivió ningún prisionero. En comparación a Auschwitz fue un campamento de Boy Scouts. Se llevaron a cabo experimentos indescriptibles con seres humanos. ¿Puede ser más concreto? No, no puedo. Son de esas cosas que la mente borra. Pero ¿por qué él? Shima era investigador, tomó nota de todos los experimentos, incluido datos y fórmulas secretas sobre la guerra biológica y la tecnología para la guerra microbiológica que desarrollaron en PICFAN por géneros. ¿Los chinos? Al principio sí, los chinos. Después de la guerra fue liberado y las actividades de la unidad fueron clasificadas como secretas y enterradas bajo chorradas burocráticas, caso cerrado, hasta que él decidió contar la historia antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, Chimada no tuvo nada que ver con Lila Dorada. El presidente asintió con la cabeza. Sí tuvo que ver, dijo el presidente, y Curtis lo miró con atención. Poco antes de que el campo se cerrara, los capos japoneses tenían claro que la guerra estaba perdida. Su prioridad pasó a ser la protección del oro robado. Decía usted que Chimada era investigador, no lo entiendo. Se le estaba acabando la mano de obra, sus ejércitos se veían obligados a retroceder en todo el Pacífico, nuestros submarinos cortaban sus rutas marítimas, dedicaron todos los hombres disponibles a la descomunal tarea de enterrar los tesoros, es el único superviviente.
El presidente posó su mano en el fornido antebrazo de Curtis. Quiero que vea el resto, dijo con calma. Se acercó a la consola, pulsó play y una imagen congelada se fundió con algo aterrador y cercano. Ley marcial. En las circunstancias actuales es muy probable que el ejército se vea obligado a redefinir su papel de controlador del pueblo norteamericano, no solo de protector. Solo que para intervenir en los asuntos civiles de un país, la FMA no necesita una alerta máxima, un atentado terrorista o una situación de guerra. Requiere un desencadenante del desplome económico y la agitación social, hasta cierres bancarios que se tradujeron en violencia contra instituciones financieras. Larry, señor presidente, los últimos datos recibidos hace menos de media hora pronostican un empeoramiento económico que ocasionará la pérdida de hasta 81 millones de puestos de trabajo a finales de este año. ¿Dónde? En Estados Unidos y Europa Occidental. Curtis observó la imagen del presidente desplomado en la silla. La crisis financiera tiene prioridad máxima y conlleva un riesgo mayor que las guerras de Irak y Afganistán. El alcance de la crisis, tal como estamos viendo, nos resulta incomprensible. El ritmo al que están deteriorándose los escenarios global y nacionales es equiparable al ritmo de que los partidos políticos están adoptando posturas insostenibles y moralmente dudosos que acarrean la necesidad de garantizar el fracaso del otro bando. El presidente frunció el entrecejo y miró al director de la FMA y a su secretario de Estado, Al Brad. También está clarísimo de toda propuesta de abordar los problemas económicos. No solo va a ser algo desesperado y precipitado, sino que va a parecerlo. Esta mierda es contagiosa. Hemos pasado el puerto caída en Barrena, el puerto mentiras, el puerto gilipolleces y estamos subiendo el puerto final. Nuestra impotencia para afrontar un conjunto totalmente nuevo de problemas gravísimos corre el riesgo de ser vista como lo que es una barra de labios para un cadáver. Curtis aguantó la respiración. En la pantalla nadie se movía. El presidente se aclaró la garganta y continuó. Estamos en el Titanic con una premonición clara como el agua sobre lo que está a punto de pasar. No tiene nada que ver con cambiar de sitio las tumbonas o pedir más o pintarlas de otro color, llamarlas con otro nombre o enseñarlas al público. La gente no lo aceptaría. Para superar esto necesitamos que nuestra nación, nuestra gente esté unida. El presidente guardó silencio. A continuación movió la imagen hacia adelante unos 12 minutos. Unos guarísimos digitales en verde indicaban la hora y el minuto exactos de la grabación. Cielos, exclamó Curtis mientras veía que el presidente se tapaba la cara con las manos, inmóvil durante unos segundos. ¿Y ahora qué? Kirsten Romer se puso en pie. La primera fase, el fracaso sistémico que paralizó nuestra economía. El país se para en seco con un chirrido, nada de prestaciones sociales o subsidios de desempleo. Se acabaron la seguridad social, la asistencia sanitaria, el apoyo a la infancia, los vales de alimentos para los pobres o el dinero para pagar a los 3,5 millones de funcionarios. El panorama que preveo es que en cuestión de días el pánico disparará los precios de forma considerable y como la oferta ya no podrá satisfacer la demanda, el mercado se paralizará a unos precios demasiado elevados para los engranajes del comercio e incluso para la vida cotidiana. Ya no llegarán camiones a los supermercados, el aparcamiento y la incertidumbre provocarán cortes de luz, violencia y caos. La policía y el ejército serán capaces de mantener el orden solo en la primera fase. El daño derivado de varios días de escasez y cortes de luz pronto causará prejuicios permanentes que se iniciarán cuando las empresas y los consumidores no paguen sus facturas y dejen de trabajar. Esta será la segunda fase, después de que nuestro país sea afectado por una depresión casi instantánea y de que naciones de todo el mundo se vengan abajo y de que la gente haya hecho intentos desesperados por alimentarse, calentarse y conseguir agua potable. No habrá salvación, comienza la extinción. Los pobres serán los primeros en sufrir las consecuencias que en su caso serán máximas. También serán los primeros en morir. Esta es la fase final. Se le quebró la voz. Es muy duro y doloroso admitir esta realidad. Sin embargo, señor presidente, la madre naturaleza no concede tiempos muertos.
Curtis se dejó caer en el sillón situado a la izquierda del presidente, un tanto violento por haberse sentado en presencia de su anfitrión sin antes pedirle permiso. Señor, creo que en este momento es un imperativo incuestionable identificar sistemas de emisión crítica. ¿Qué está sugiriendo? Quizá tengamos que quemar algunos puentes y dejar que se produzcan algunas muertes para salvar benévolamente al resto del país. Santo cielo. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Señor, a veces se consigue la mejor luz de un puente en llamas. Está proponiendo que sacrifiquemos a millones de personas inocentes. El problema, señor, es que tenemos un plan B y ahora es demasiado tarde para idear un plan C o un plan D. Nuestra única esperanza es encontrar los billones perdidos. El vicealmirante Hewitt se aclaró la garganta rígido en su silla y dijo: Señor presidente, creo que en nombre de la seguridad nacional hemos de iniciar preparativos en tiempo real para la ley marcial. Curtis se desabotonó la camisa. Señor presidente, ha dicho que teníamos la cuenta bancaria capaz de impedir que el mundo implosione. Lo siento mucho, pero no sé de qué está hablando. En cuanto al gobierno, se enteró de que Scaroni había forzado el sistema y robado el dinero. Investigamos hasta tener un diagrama de sus contactos en los últimos 6 meses. El presidente hizo una pausa. Uno de ellos era Mike O'Donnell, la mano derecha de Christian Belushi en el Banco Mundial. El presidente asintió en silencio. Le intervenimos los teléfonos. Una de las llamadas que interceptamos era de Scaroni, que le proponía un trato. Para demostrar su inocencia, le dijo Scaroni, necesitaba recuperar una serie de números pseudoaleatorios de fuerza criptográfica consistente en una combinación de 30 cifras que le había robado un periodista de investigación.